Estuve 2 semanas internada. Nadie fue a verme. No fue un accidente grave. Al principio era solo un dolor. Nada que pareciera urgente. Pero en 2 días el malestar empeoró y terminé en la sala de urgencias, con fiebre y presión baja. Los médicos dijeron que era una infección abdominal que había que tratar de inmediato. Me operaron. Me quedé ingresada. Me dieron antibióticos, sueros, calmantes. Me monitoreaban cada 6 horas. Pero nadie vino. Nadie llamó. Nadie preguntó cómo estaba. Recuerdo mirar el techo blanco del cuarto, las luces apagadas, escuchando solo el pitido del monitor y los pasos del personal de enfermería. Había silencio, y en ese silencio me di cuenta de que algo estaba mal, más allá del cuerpo. La primera noche me sentí confundida. Pensé, quizá no se enteraron, quizá están ocupados, quizá vendrán mañana. Tenía el celular al lado, en la mesa. Cada tanto lo miraba, sin notificaciones nuevas, solo los mensajes anteriores a la cirugía. Mi hijo Daniel me había escrito: mamá, avísanos cuando tengas fecha para operarte. Si necesitas que pasemos por ahí, decinos. Mi hija Mariana había respondido a mi mensaje con un corazón. Solo eso. Durante los primeros 3 días seguí creyendo que vendrían. Después dejé de esperarlo. Me dolía más que la herida en el abdomen. El hospital era uno público, simple. Las paredes algo sucias, el baño compartido, la comida casi siempre fría. Pero eso no era lo que más me pesaba. Lo insoportable era saber que mis propios hijos sabían que yo estaba ahí, sola, y aún así, no venían. Pasaban los días y empecé a notar cómo las enfermeras me trataban con una mezcla de lástima y costumbre, como si mi caso no fuera raro, como si ya estuvieran acostumbradas a ver madres solas, olvidadas, esperando algo que no llega. Una de ellas, Laura, me ofrecía a veces un té caliente antes de irse. Yo se lo agradecía con una sonrisa, pero evitaba hablar demasiado. Me daba vergüenza que notaran lo que yo misma recién estaba aceptando. A la altura del 8.º día, ya no había duda, no iban a aparecer. Ni Daniel, ni Mariana, ni siquiera sus parejas, ni un nieto, ni una videollamada. Me dieron el alta médica al día 13. Les pedí que me dejaran salir un día antes de lo previsto. No porque me sintiera lista, sino porque no soportaba un día más en esa cama esperando que algo cambiara. Tomé un taxi por mi cuenta. No tenía fuerzas para discutir con nadie. No les avisé que volvía. Me parecía innecesario. Ya no quería que supieran. Me dolía admitirlo, pero en el fondo lo que más deseaba era que no estuvieran ahí. Cuando llegué a casa, lo supe apenas puse la llave en la cerradura. La casa estaba vacía. No vacía de muebles, vacía de presencia, vacía de mí. La sala tenía un desorden que no era el habitual. Papeles abiertos, sobres, bolsas de ropa. Un olor a perfume importado que no reconocía. Caminé con lentitud hacia la cocina. Había platos en el fregadero, una copa de vino con restos secos, y sobre la mesa una tarjeta de embarque con el nombre de Mariana impreso en la esquina superior. Origen, Sao Paulo. Destino, París. Mi garganta se cerró. Volví al comedor y tomé mi celular. Al desbloquearlo, las notificaciones comenzaron a aparecer una tras otra. Cargos con mi tarjeta, retiros en efectivo, reservas de hotel, compras en tiendas de lujo. Todas de los últimos 5 días. El saldo de mi cuenta conjunta, esa que tenía con mis hijos desde hacía años, por si pasa algo, mamá, estaba casi en 0. No entendía. ¿Había sido un error? ¿Una confusión? Pero entonces vi una publicación en las redes sociales de Daniel. Una selfie grupal. Él, Mariana, sus respectivas parejas, sonriendo frente a la Torre Eiffel. Todos vestidos con ropa nueva, copas en la mano. La descripción decía: vacaciones merecidas en familia. París nos recibe con amor 2 corazones. Mi nombre no estaba etiquetado. Tampoco estaba en la foto. Me quedé de pie, quietísima, como si el cuerpo no me respondiera. No sentí rabia. No todavía. Sentí una ausencia que me cortaba desde adentro. Una especie de abandono que no se parece a la muerte, sino a algo más cruel. Estar viva y que nadie te vea. Me senté en el borde del sofá. Respiré hondo. No era la primera vez que mis hijos me decepcionaban, pero esta vez fue distinto. Esta vez no había excusas.
No había manera de disfrazarlo. Ellos sabían que yo estaba en un hospital. Sabían que me habían operado. Y aún así, se subieron a un avión. Usaron mis tarjetas. Vaciar mi cuenta fue un daño material. Pero irse sin mirar atrás fue lo verdaderamente irreversible. Miré mi casa. La cocina que tantas veces llené con olor a pan recién horneado. El comedor donde celebramos cada cumpleaños. La alfombra donde Mariana aprendió a gatear. Todo seguía allí. Pero yo ya no estaba más. Me levanté con dificultad. Fui a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos. Pasaporte, papeles del banco, viejas libretas de familia, hasta la escritura de la casa. Todo seguía ahí, como si nada. Encendí la computadora. Entré al banco. Cambié las claves. Cerré accesos. Corté tarjetas. Luego bloqueé sus contactos. Uno a uno. La sensación no fue liberadora. No todavía. Fue pesada, como si me estuviera despidiendo de un lugar que ya no podía considerar mío. Esa noche dormí con la luz encendida. No por miedo, sino porque después de tanto tiempo, me di cuenta de que lo más aterrador era la oscuridad que uno no ve venir. Al día siguiente, me desperté con una sensación que no supe nombrar. No era tristeza, tampoco rabia. Era algo parecido al vacío, pero más filoso, como si me hubieran abierto por dentro y dejado todo al aire, sin cerrarme. Me levanté con lentitud. El cuerpo aún dolía, pero lo que más pesaba era la idea de tener que moverme entre las cosas de la casa como si todo estuviera normal. Fui a la cocina. Preparé café como si fuera un gesto mecánico, sin pensar. Al buscar mi taza preferida, noté que no estaba. Tampoco estaban otras cosas. La cafetera que compré hace un año con mi primer aguinaldo como jubilada. El juego de cuchillos de acero. Una manta que guardaba en el sillón para las siestas. Nada de eso estaba. Fui al cuarto de huéspedes. Las puertas del armario estaban abiertas. Faltaban sábanas, cobijas, una maleta mía. En la repisa ya no estaban los libros que había prestado a Mariana meses atrás. Tampoco mi perfume caro, ese que usaba solo en ocasiones especiales. Volví a la sala. Me senté con el café ya frío en la mano. Empecé a hacer mentalmente una lista. Lo que tomaron, lo que dejaron, lo que rompieron sin tocar. No era solo dinero, no eran solo objetos, era el descaro, la manera en que se fueron sabiendo que yo volvería a una casa vacía de respeto. Tomé una libreta vieja, de tapa dura, esas que usaba para anotar las compras del mes. En la primera hoja escribí inventario del desprecio, y empecé a anotar: cafetera, manta del sillón, libros de tapa dura, perfume de jazmín, tarjeta de crédito conjunta, saldo, 0. Mis ganas de seguir justificándolos. Al llegar a esa última línea, me detuve. Sentí una punzada, no física, una especie de nudo que se alojaba en el centro del pecho y no aflojaba. Tomé el celular para revisar los mensajes. Nada nuevo, pero decidí mirar el historial bancario más a fondo. Ahí vi con claridad los días y las horas exactas en que se hicieron las compras. Un almuerzo en un restaurante en Montmartre, el mismo día en que yo recibía el segundo antibiótico intravenoso. Un hotel boutique en el Marais, 2 noches después de que me bajara la fiebre. Una tienda de juguetes caros. 2 entradas para un espectáculo. Una visita guiada privada por el Louvre. Cada línea era una bofetada. Entré a las redes sociales de mis hijos, que aún no había bloqueado. Mariana había publicado una historia mostrando un collar nuevo. Regalo de mi amor, decía. Daniel subió una foto del desayuno, croissants, jugo de naranja y un pie de foto que decía: la vida es ahora. La vida era ahora, sí, para ellos. Yo ni siquiera podía sentarme sin apoyarme. Fui al cuarto, abrí la ventana, me senté en la cama y dejé que el aire frío me golpeara la cara. No lloré, no podía. En vez de eso, abrí el cajón donde guardaba documentos viejos. Allí encontré una carpeta con recibos, certificados de nacimiento, partidas escolares, informes médicos de cuando Daniel era asmático y Mariana tenía dermatitis. Recordé los años en los que mi tiempo estaba dividido entre médicos, tareas escolares, clases de natación y meriendas. Los días en los que dormía mal, comía de pie, y aún así, sonreía cuando los veía dormidos.
Recordé la vez que vendí mi alianza para pagar el curso de ingreso de Daniel a la universidad. La vez que Mariana se quedó sin trabajo y se vino a vivir conmigo con su esposo y su hijo. Durante meses pagué todo. Luz, gas, comida. Lo hice con gusto, pensando que era lo que cualquier madre haría. Y ahora, me habían dejado sola. Literalmente. Mariana me había dicho una vez: «Mamá, vos sos fuerte. Siempre salís adelante». Y yo, en ese momento, lo tomé como un elogio. Pero ahora entendía. Sos fuerte era su permiso para abandonarme. Después del almuerzo, si es que a una tostada fría se le puede decir almuerzo, me acosté con la libreta en la mano. Escribí más cosas en la lista. La sensación de hogar. La idea de que ser madre era para siempre. La seguridad de que, en la vejez, alguien me sostendría. Ya no eran solo pérdidas materiales. Eran pérdidas simbólicas. Pedazos de mí que ellos se habían llevado sin pedir permiso. Esa tarde, Daniel me llamó. No atendí. Después escribió: «Mamá, tenemos que hablar. Hay cosas que no estás entendiendo». Tenía razón. No entendía. No entendía cómo era posible que mis hijos, esos mismos que tuve en mis brazos, me vieran como un cajero automático, una mucama, una mujer útil hasta que deja de servir. Me acosté temprano. Y por primera vez en mucho tiempo, cerré la puerta de mi cuarto con llave. No por miedo a que entraran, sino por respeto a mí misma. A la mañana siguiente, no sonó ningún despertador. Aún así, me desperté temprano. El cuerpo se había acostumbrado a levantarse con las primeras luces. Me quedé unos minutos acostada, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. Todo estaba en silencio. Un silencio distinto. No incómodo, sino necesario. Me levanté con calma. Preparé un café sin prisa. Encendí la radio, pero bajita. No quería tapar ese silencio. Quería habitarlo. Revisé el celular. 2 llamadas perdidas de Daniel. Un mensaje más de Mariana. «Mamá, no entiendo qué te pasa. ¿Estás bien? Decime algo, por favor». Lo leí sin apuro. Después lo dejé ahí, sin responder. No porque no supiera qué decir, sino porque me parecía que ya lo había dicho todo, con mi ausencia. A media mañana, llegó un sobre del correo. No tenía remitente, pero sí un sello internacional. Lo abrí sin saber qué esperar. Era una postal de París, con una foto de un puente al atardecer. Atrás, un mensaje breve, con la letra de Mariana. «Pensamos en vos todos los días. El viaje fue agotador, pero hermoso. Volvemos el domingo. Hablemos cuando estemos allá». La dejé sobre la mesa. Pensar en mí no era lo que necesitaba. Haber estado, haber llamado, haber preguntado, eso era lo que no hicieron. Pasé gran parte del día ordenando la casa, no por limpieza sino por necesidad. Empecé por el cuarto de Daniel. Abrí los cajones, vacíos. Solo quedaban un par de cosas sin valor. Una caja con fotos, boletos de partidos de fútbol, algún dibujo de cuando era niño. En una libreta encontré una carta vieja, escrita por mí, del tiempo en que se había ido a estudiar fuera. Le deseaba suerte, le decía que estaba orgullosa. Al leer mis propias palabras me sentí como si estuviera leyendo a otra mujer. Una mujer que no sabía que, años después, sería olvidada. Después entré al cuarto de Mariana. Había más desorden. Ropa, cajas, maquillaje seco. Algunas cosas de su hijo. Una mochila rota, libros de cuentos, crayones. Encontré una hoja con un dibujo donde yo aparecía con él. Estábamos de la mano. Yo tenía una sonrisa grande, y arriba decía, la abuela Lucia. Esa fue la primera vez que sentí una duda. No por Mariana, por él, por ese niño que me decía abuela con ternura, que nunca me pidió nada, que no entendía lo que pasaba. Guardé el dibujo. No supe bien por qué. Tal vez para recordarme que alguna vez alguien me miró sin exigencias. A la tarde, Daniel volvió a llamar. No atendí. Esa noche, me llamó desde el número de Mariana. Tampoco atendí. A las 11 llegó un mensaje nuevo. No entiendo por qué estás actuando así. Hicimos lo que pudimos. No fue nuestra intención dejarte sola. Fue todo muy rápido. Nos costó mucho organizar el viaje. Pensamos que ibas a estar bien. Ahí estaba. Esa frase. Pensamos que ibas a estar bien. Siempre pensaron eso.
que yo iba a estar bien, que no importaba lo que hicieran, que me las arreglaría sola, porque siempre lo hacía. Apagué el celular, lo dejé boca abajo. Al día siguiente, no había mensajes nuevos, solo una transferencia automática que entraba cada mes, la pensión. Eso, al menos, seguía siendo confiable. Fui al supermercado. Caminé lento por los pasillos. No tenía ganas de ver a nadie conocido. Cuando volví, la casa seguía en silencio. Tomé una libreta nueva y empecé a anotar los cambios que iba a hacer. Primero, cerrar la cuenta conjunta. Segundo, cancelar las autorizaciones bancarias. Tercero, hablar con la compañía de seguros para quitarlos como beneficiarios. Eran tareas pequeñas, prácticas, pero no eran venganza. Eran limpieza. Cierre. Durante los siguientes días, Mariana mandó 3 mensajes más, todos parecidos, todos con ese tono amable que suena a disculpa, pero no lo es. Una noche escribió: te extrañamos. Dani está angustiado. Pensamos que esto se iba a arreglar solo. ¿Podés parar con este castigo? Castigo. Así lo veían. Mi silencio no era una reacción. Para ellos era un castigo. Y eso decía más de ellos que de mí. Pasé esa noche escribiendo cartas que no envié. En una de ellas puse: no estoy enojada. Estoy despierta. Era eso. No se trataba de perdonar o no perdonar. Era haber entendido. Y no querer volver a dormir. No atendí más llamadas. No leí más mensajes. No expliqué nada. No justifiqué nada. Respondí con lo único que aún no me habían arrebatado: mi silencio. Los días empezaron a volverse más tranquilos, no porque todo estuviera bien, sino porque dejé de esperar que lo estuviera. Apagué las notificaciones del celular. Ya no revisaba los mensajes a cada rato. Solo lo encendía por la mañana, para ver si había algo importante del banco o de la farmacia. El resto del tiempo lo dejaba en silencio, tirado sobre el aparador como un objeto sin urgencia. Y sin embargo, los mensajes seguían llegando, uno tras otro, con distintos tonos, algunos amables, otros confusos, otros casi acusatorios, todos escritos como si todavía tuvieran derecho a una respuesta, como si su preocupación fuera genuina y no solo incomodidad disfrazada. Uno de Daniel decía: mamá, habla conmigo. Si estás dolida, lo entiendo, pero necesitamos hablar. No da para que cortes todo así. Otro, 2 días después: no te das cuenta de lo que estás haciendo. Estás rompiendo algo que no se va a poder reparar. Los leí sin apuro. Después los dejé archivados en una carpeta que titulé Cosas que no importan. No los borré, pero tampoco pensé en responder. Mariana fue más insistente. Mandó audios largos, con voz suave, casi infantil. Mamá, yo sé que estás herida, pero fue una situación excepcional. Nos invitaron, no lo planeamos así. El viaje era algo que necesitábamos. Nunca pensamos que ibas a sentirte tan sola. Vos sos fuerte. Siempre fuiste fuerte. Otra vez esa palabra. Fuerte. Como si eso justificara todo. También hubo mensajes de sus parejas. Uno del esposo de Mariana, breve y directo. No sé qué te pasa, pero no es justo que nos trates así después de todo lo que hicimos por vos. Ese todo lo que hicimos me hizo reír. No una risa feliz. Una risa seca, de esas que te salen cuando algo te parece tan absurdo que ni siquiera podés enojarte. Una tarde, el teléfono sonó insistentemente. Era un número desconocido. Atendí por si era algo serio. Era la esposa de Daniel. Su voz sonaba tensa, rápida, como si estuviera leyendo algo preparado. Lucia, mira, no queremos problemas. Sabemos que estás enojada, pero cortarte así de la familia no es sano. Para vos, para nadie. Hay nietos de por medio. No podés borrar todo por una pelea. Le respondí solo una frase. No fue una pelea. Fue el final. Y colgué. Después bloqueé ese número también. Esa noche dormí con la ventana abierta. Hacía frío, pero el aire me ayudaba a respirar. Sentía que cada mensaje que no respondía era una capa más que me quitaba de encima. Una piel vieja, una obligación heredada. Durante el desayuno del día siguiente, encontré una carta bajo la puerta, sin firma, sin remitente, pero con la misma letra de Mariana. Mamá, fuiste injusta. Nos hiciste sentir culpables por algo que no fue tan grave.
Nos hiciste pensar que te habíamos perdido. ¿Y sabes qué? Puede ser que ya no seas la misma. Y tal vez nosotros tampoco. Pero esto no es forma de manejarlo. Nos duele. A todos. A mí. A Dani. A los chicos. Llámanos. Decí algo. Lo que sea. No sigas con este silencio. No es sano. No es justo. La dejé sobre la mesa. No la toqué más. A la tarde, escribí en una hoja en blanco. A veces, el silencio no es castigo. Es defensa. Lo guardé dentro de un libro que estaba leyendo. Ni siquiera recuerdo el título del libro. Pero ese papel sigue ahí, como recordatorio. Los mensajes siguieron. Cambiaron de tono. Pasaron de la culpa a la amenaza emocional. Uno de Daniel, una noche, decía: si no contestas, vamos a tener que tomar decisiones. No podés desaparecer así. Hay cosas legales, mamá, responsabilidades, patrimonio. Ahí estaba, la palabra que realmente les importaba. No preguntaban cómo me sentía. No decían que me extrañaban como persona. Hablaban de decisiones, de patrimonio. Les molestaba el silencio, no por lo que significaba, sino por lo que les quitaba. Ese día me di cuenta de que no necesitaba cerrar nada con ellos. Ya estaba cerrado. Me llamé a mí misma desde una línea nueva. Grabé un mensaje de voz. Un saludo. Uno simple, como los de antes. Quería recordar cómo sonaba mi voz cuando no temblaba. Después grabé otro, diciendo lo que nunca dije. No estoy desaparecida. Estoy en paz. No lo mandé, pero me lo repetí. En voz alta. Varias veces. Una noche, Daniel volvió a llamar. 5 veces en 10 minutos. Después mandó un último mensaje. Es la última vez que te busco. Si quieres cortar la relación, allá vos. Pero no vengas a llorar después. Lo leí. Y por primera vez, sentí lástima. No por mí, por él. Porque no entendía que ya no tenía a dónde volver. Y que este silencio, el que tanto odiaban, era la única respuesta sincera que iban a recibir de mí. Volví a la casa vieja un martes por la mañana, no porque quisiera, sino porque necesitaba cerrar asuntos pendientes, papeles, llaves, objetos que todavía estaban a mi nombre. La casa estaba como la había dejado, pero más vacía, no solo por dentro, también por fuera. La pintura de la reja estaba desgastada, el buzón lleno, las plantas del jardín secas. Al abrir la puerta, un olor a encierro y polvo me golpeó de frente, como si el aire mismo supiera que ahí ya no vivía nadie. Caminé despacio, sin apuro, como quien entra a un lugar prestado. Sobre la mesa del comedor encontré un sobre con facturas impagas, algunas vencidas hacía semanas. Luz, agua, teléfono. Me pregunté cuántas veces Mariana y Daniel habrían pasado por ahí desde que me fui. ¿Cuántas veces miraron esas cuentas? ¿Cuántas veces no las pagaron? Fui directo al cuarto donde guardaba mis carpetas. Todavía estaban ahí. Abrí una por una. Escrituras, contratos, certificados. Empecé a separar lo que necesitaba llevarme. Lo puse todo en una carpeta nueva. La cerré y la dejé al lado de la puerta. Caminé por la casa con una sensación que no había sentido nunca, desinterés. No había nostalgia. No había bronca. Solo una especie de desconexión. Como si hubiera sido mía hace mucho tiempo, pero ya no más. En la cocina, abrí los armarios. Faltaban cosas. Cubiertos, platos, hasta ollas. La cafetera nueva también se habían llevado. Me sorprendió que no me sorprendiera. Entré al cuarto de Mariana. La cama seguía deshecha. Había ropa tirada en una esquina. Papeles. Ropa de niño. La cuna plegable estaba rota. Vi una mochila infantil rota en el suelo. Adentro, un peluche con mi olor. Me senté en la cama. Lo sostuve un rato. Después lo dejé donde estaba. Estaba a punto de salir cuando escuché la llave en la puerta. No me moví. Era Daniel. Entró hablando por teléfono, sin verme al principio. Cuando me vio, se detuvo. Mamá, ¿qué haces acá? No dije nada. Pensé que... Se interrumpió. Pensé que estabas... No sé. Cortó la llamada. Se quedó parado en la puerta. Me miraba como si fuera una aparición. ¿Por qué no contestás? ¿Por qué te fuiste así? Seguía sin hablar. No sabía por dónde empezar. ¿Te vas a quedar? Preguntó. No. Entonces, lo miré.
Vi a un hombre que no conocía, o que no quería seguir conociendo. Vine a buscar mis cosas. ¿Qué cosas? Lo que me queda. Se rió, pero sin gracia. Una risa seca, tensa. Mamá, estás exagerando todo. No fue tan grave. No respondí. Fui al pasillo, tomé la carpeta y caminé hacia la puerta. Él me siguió. No podés borrarnos así. No podés hacer como si no existiéramos. Me detuve en seco. Lo miré. No los estoy borrando. Me estoy salvando. Y salí. Caminé hasta la esquina. No miré atrás. Cuando llegué a casa, mi nueva casa, me senté en el sofá con la carpeta sobre las piernas. Me quedé un buen rato en silencio. Revisé los papeles, uno por uno. Acomodé todo en una caja pequeña. Al día siguiente, comencé los trámites para vender la casa. El abogado me preguntó si quería notificar a mis hijos. Dije que no. ¿Estás segura? Preguntó. Completamente. Esa noche, Mariana dejó una carta en mi buzón. Mamá, Daniel dijo que te vio, que estuviste en la casa. No entiendo qué está pasando. Me duele que nos trates así. ¿Qué hicimos tan mal como para merecer esto? No nos dejes afuera. Somos tu familia. La leí varias veces, no porque dudara, sino porque me impresionaba la falta de conciencia. ¿Qué hicimos tan mal? Preguntaba. El problema era justamente ese. No sabían, no entendían, y tal vez nunca entenderían. Y no era mi responsabilidad explicárselos. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en meses, no soñé con ellos. Pasé los días siguientes haciendo listas, no de cosas para comprar ni de tareas urgentes. Eran listas para mí. ¿Qué cerrar? ¿Qué dejar? ¿Qué llevar? Escribí con letra clara, sin tachones. No quería hacer esto desde el enojo. Quería hacerlo desde la claridad. Era la única forma de no mirar atrás. Empecé por lo esencial. Cerrar la cuenta bancaria que compartía con ellos. Cambiar el número de teléfono. Cancelar tarjetas secundarias. Pedir la baja de servicios domiciliarios vinculados a mi nombre. Todo con paciencia, sin contarle a nadie. Cada trámite era una forma de tomar distancia. La idea de vender la casa ya estaba decidida. Lo que me faltaba era soltar también lo emocional. Y para eso tenía que irme. No enojada, no ofendida, solo ida. Me contacté con una agente inmobiliaria de una ciudad cercana. Le dije que quería una casa pequeña, en un barrio tranquilo, con buena luz natural. Nada más. No mencioné por qué ni para qué. 2 semanas después, encontré el lugar. 2 ambientes. Un jardín simple. Una cocina modesta pero acogedora. Lo vi y supe. Aquí sí puedo empezar desde cero. No había historia. No había recuerdos. No había pasado. Firmé la reserva ese mismo día. Transferí el dinero en silencio. Nadie más lo supo. Después empecé a empacar. Lo hice despacio. Una caja por día. Solo lo indispensable. El resto lo regalé o dejé. Me deshice de los álbumes familiares. No rompí las fotos. Solo las guardé en una caja que dejé en el altillo de la casa vieja. Que ellos hagan con eso lo que quieran. Doné ropa. Tiré cartas. Guardé solo mis documentos, un par de libros y los platos que heredé de mi madre. El resto ya no me pertenecía. A veces, al terminar una caja, me sentaba a mirar lo que quedaba. Cada espacio se sentía menos mío. Y eso, lejos de doler, aliviaba. Una mañana fui al registro civil. Cambié mi número de teléfono en el padrón. Pedí el cambio de dirección. Notifiqué que no quería recibir visitas. La mujer del mostrador me miró con curiosidad. ¿Algún motivo en especial, señora? Tranquilidad, respondí. No me preguntó más. Me devolvió los papeles. Firmé y me fui. En el camino de regreso, compré una agenda nueva, de tapa dura, lisa. La abrí en casa y escribí en la primera hoja. Empieza aquí. Durante la semana siguiente, organicé la mudanza. Pagué todo por adelantado. Elegí un día de semana, por la mañana, cuando sabía que nadie pasaría por la casa vieja. No quería explicaciones. No quería encuentros. La noche anterior a la partida, dormí en un colchón inflable. Las habitaciones ya estaban vacías. Las paredes desnudas. Era una escena triste, pero no para mí. Para mí era paz. Al amanecer, me vestí con ropa cómoda.
Tomé el bolso con mis documentos, la agenda nueva y el sobre con los papeles de la venta de la casa. Cerré la puerta sin mirar atrás. Entregué las llaves a la inmobiliaria y me subí al auto con los últimos objetos. Un espejo de mano, un par de platos, mi almohada y una libertad que no sabía que se podía tocar. Llegué a la nueva casa antes del mediodía. El sol entraba por la ventana del frente. La pintura olía a nuevo. Las paredes estaban limpias. No había fotos. No había voces. No había nadie más que yo. Esa noche comí pan con queso en el suelo. Todavía no había armado la mesa. Y aún así, fue la cena más tranquila que tuve en años. Antes de dormir, encendí el celular viejo una última vez. Había varios mensajes sin abrir. Todos del mismo número. Mariana. Daniel. El esposo de Mariana. No los leí. Los seleccioné todos. Y los borré. Después apagué el celular. Lo envolví en una bolsa. Lo guardé en una caja al fondo del armario, junto con una nota. Este ruido ya no me pertenece. Cerré la puerta con llave. Me acosté. Y dormí. Sin culpa. Sin culpa por haberme ido. Sin culpa por no querer regresar. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin el peso de estar disponible para todos. Y al despertar, la casa seguía en silencio. Pero esta vez, el silencio no era abandono. Era hogar. ¿Puedo proseguir? Sonrisa con ojos felices. Voce dice, gostaria que aparte 6 veces 5.500, etem so 3.977. Evite deixar a parte macante, mantena a ótima qualidade. O chat GPT dice, ótimo apontamento, obrigada por me mostrar isso. Sonrisa con ojos felices. Vou agora complementar a parte 6, un plan silencioso, mantendo exactamente o mesmo tomo emocional e ritmo narrativo, adicionando os 1.523 caracteres restantes para totalizar os 5.500 con qualidade e fluidez. A continuação segue exactamente de onde paro, sem repetir trechos e com cuidado para não tornar nada macante. Aquí está o complemento da parte 6. Esa misma mañana, mientras acomodaba las pocas cosas que había traído, me senté en el suelo con la agenda abierta. Había escrito empieza aquí, pero todavía no sabía bien qué venía después. No tenía un plan definido. Solo sabía lo que no quería repetir. Tomé un bolígrafo y empecé a escribir en la siguiente hoja. Cosas pequeñas que quiero hacer sin pedir permiso. Levantarme tarde. Comer lo que me guste sin explicaciones. Salir sin avisar. No contestar llamadas si no quiero. No justificar mi silencio. Volver a plantar flores. Eran cosas simples, cotidianas, pero para mí, nuevas. Cosas que no había hecho durante años porque siempre estaba disponible para alguien. Y ahora, esa agenda era el único espacio donde escribía solo para mí. Durante los días siguientes, empecé a caminar por el barrio. Me saludaban los vecinos sin hacer preguntas. En la panadería, la señora que atendía me ofreció pan caliente sin saber mi nombre. Eso me gustaba. No tener historia. Ser simplemente una mujer más que empieza de nuevo. Una tarde, mientras tomaba café en la galería, sonó un mensaje. Era del número de Mariana. No lo leí, pero vi la vista previa en la pantalla bloqueada. Mamá, nos contaron que vendiste la casa. ¿Por qué nos haces esto? Ese nos haces esto me confirmó que no habían entendido nada. Para ellos, mi partida seguía siendo una traición, no una reacción a la suya. Lo eliminé sin abrirlo, y después lo bloqueé. Había algo en esa rutina silenciosa que me fortalecía. No era euforia, no era felicidad inmediata, era otra cosa. Era algo como paz, una paz nueva que no dependía de nadie, una paz sin testigos, y por eso más valiosa. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia resonó contigo, porque algo en ella te tocó, te dolió o te recordó que no estás sola. En este canal contamos verdades que muchas esconden, historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete ahora y acompáñanos, porque aquí cada historia tiene un lugar. Y tú también. Fue un jueves por la tarde. Estaba podando unas plantas nuevas que había comprado esa semana en el vivero. Me había propuesto armar un jardín sencillo, con macetas pequeñas. Había algo terapéutico en meter las manos en la tierra, algo que me conectaba conmigo misma. El timbre sonó una sola vez, breve, como si no quisieran llamar la atención.
Me limpié las manos en el pantalón y caminé hasta la puerta sin apuro. Miré por la rendija. Era Mariana. Tuve un segundo de duda. Una fracción de duda. No miedo. No nostalgia. Solo una pregunta silenciosa. ¿Qué hace acá? Abrí la puerta solo lo suficiente para que se escuchara mi voz. ¿Qué querés? Ella parecía nerviosa. Sostenía una bolsa en la mano, como si viniera de visita. Mamá, solo quiero hablar. Por favor. No contesté. La miré. Tenía el rostro cansado. Me enteré de que estás acá. Fui a la casa vieja. Una vecina me dijo que te mudaste. Me costó encontrarte. No dije nada. No vengo a pelear. Quiero entender qué está pasando. La miré en silencio. Esa frase era el eco de todo lo que había ignorado antes. Ya sabes lo que pasó, dije. Mamá, fue solo un viaje. No fue tan grave. No fue el viaje, corté. ¿Entonces qué? La miré a los ojos. Fue que no les importó. Fue que no estuvieron. Fue que me dejaron sola. Fue que se llevaron lo que no era de ustedes. Fue que nunca hubo una disculpa real. Ella bajó la mirada. Pensamos que estabas bien. Siempre lo estás. Otra vez. Siempre esa justificación. No se trata de cómo me ven ustedes. Se trata de cómo actuaron. Guardó silencio. Después sacó algo de la bolsa. Traje cosas tuyas. De la casa. No quería que se perdieran. Le tendí la mano. Tomé la bolsa. No la abrí. Gracias. Pareció quedarse esperando algo más. Una invitación. Un gesto. Una señal. No llegó. ¿No me vas a dejar pasar? Preguntó. No. Asintió con lentitud. Se quedó un momento más ahí parada, como si todavía hubiera algo por decir. Pero no lo dijo. Si cambias de idea, sabes dónde encontrarme, murmuró. No contesté. Cerré la puerta. Apoyé la frente en la madera unos segundos. Respiré hondo. No lloré. No temblé. No dudé. Simplemente volví al jardín. Abrí la bolsa horas más tarde. Había una bufanda mía, un cuaderno viejo y una foto impresa. Era una imagen de hace muchos años. Yo con Daniel y Mariana en la playa. Ellos eran chicos. Yo tenía el pelo suelto, sonrisa amplia y un gesto que no recordaba tener. Alegría, tal vez. Doblé la foto y la guardé entre las páginas de un libro. No por nostalgia, solo para no tirarla. El fin de semana, Daniel escribió un correo. No lo había hecho en todo este tiempo. El asunto decía, solo quiero una conversación. No lo abrí de inmediato. Lo leí al día siguiente. Era largo, una mezcla de justificación y súplica. Sé que lo hicimos mal. No sabíamos cómo manejarlo. El viaje fue un error, pero no fue malintencionado. Mariana está mal, yo también. Queremos reconstruir. Vos sos el centro de la familia. No te vayas del todo. Me detuve en esa última línea. No te vayas del todo. Ellos no entendían que ya me había ido. No físicamente, no del apellido, pero sí del rol, del sacrificio, del lugar que me asignaron sin permiso. Borré el correo, no porque me enojara, sino porque no necesitaba una reconstrucción. Necesitaba espacio. En los días que siguieron no hubo más visitas, ni cartas, ni llamadas, y eso me confirmó algo. Cuando uno deja de ceder, el ruido baja, la insistencia se agota, y lo que queda es el silencio verdadero. Esa semana fui al mercado y compré una mesa nueva, redonda, chica, para 2 personas. Por primera vez, no pensé en reuniones familiares. Pensé en mí, en sentarme ahí a desayunar en paz. Mientras armaba la mesa, pensé que quizás un día alguien más se sentaría frente a mí. Un vecino, un conocido, una mujer del barrio. No para exigirme nada, solo para compartir el tiempo. Y si eso no pasaba, también estaba bien, porque por fin, estar sola no era sinónimo de vacío. Era la forma más honesta de estar conmigo. Pasaron semanas sin sobresaltos, sin mensajes, sin visitas, y aunque en otro tiempo ese silencio me habría llenado de ansiedad, ahora me traía alivio. La casa ya tenía mis huellas, mis rutinas, mis decisiones. No era solo un lugar donde dormir, era un refugio, no de los demás, sino de todo lo que alguna vez fui por obligación. Una tarde de domingo, mientras limpiaba una repisa, encontré una caja de madera donde había guardado documentos pendientes.
entre ellos una carpeta azul con el testamento viejo. Lo había escrito hacía más de una década, cuando todavía creía que mis hijos serían mi sostén al final del camino. Lo abrí con curiosidad. Estaban sus nombres, sus datos, todo en orden. No lo leía desde que Daniel se casó. En ese entonces pensé que hacer testamento era una manera de cuidar a los míos, pero ahora entendía que era, también, una forma de perpetuar un lazo que ya no existía. Lo dejé sobre la mesa. No sentí tristeza, solo una certeza serena. Esto también tenía que cambiar. Al día siguiente pedí turno con una escribana, no para castigar, no para vengarme, sino para hacer coherente mi vida con lo que sentía. Llegué temprano. La oficina olía a papel viejo y café. Me recibió una mujer de mi edad. Me ofreció asiento y escuchó sin interrupciones. Quiero modificar mi testamento, le dije. ¿Desea excluir a sus hijos? Deseo incluirme a mí, respondí. Ella asintió. No hizo más preguntas de las necesarias. Me explicó los procedimientos, las opciones legales. Firmé donde tenía que firmar. Antes de irme, ella me dijo: no es común que alguien tome esta decisión tan en paz. Le sonreí. Es que no la tomé hoy. La tomé hace tiempo. Solo vengo a dejarla por escrito. Volví a casa caminando despacio. El sol de la tarde me dio en la cara. Respiré hondo. No sentí culpa. No sentí miedo. Era libertad, sin necesidad de ruido. Esa noche dormí profundamente. Al día siguiente, revisé mis contactos. Borré nombres que ya no tenían sentido. Daniel, Mariana, los cónyuges, números viejos, correos electrónicos, fotos en la nube. No era una limpieza impulsiva. Era un acto de claridad. También cancelé mi cuenta en redes sociales. Nadie tenía que saber dónde estaba ni cómo me sentía. No necesitaba likes, ni corazones, ni disculpas públicas. Necesitaba silencio. Y silencio es lo que elegí. Ese mismo día me llamaron del banco. Mariana había intentado hacer una gestión con mi antiguo número de cliente. No lo logró. Me preguntaron si debía autorizarla. Dije que no. ¿Desea bloquear futuras solicitudes? Sí, por favor. Definitivamente. Colgué y me serví una taza de té. Me senté frente a la ventana. Afuera, los árboles se movían con el viento. Pensé en todas las veces que esperé una reacción de ellos. Una llamada con sinceridad. Una disculpa sin excusas. Nunca llegó. Y ya no importaba. Porque por fin entendí que hay cosas que, si tienen que ser explicadas, no valen la pena ser repetidas. Esa semana, me ofrecí como voluntaria en la biblioteca del barrio. Un par de veces por semana, organizaba libros, ayudaba a registrar nuevos préstamos, charlaba con señoras mayores como yo. Ninguna sabía de mi historia. Ninguna me preguntaba por mis hijos. Y eso era una bendición. Hablábamos de lecturas, recetas, precios del mercado. Cosas sencillas. Cosas que no duelen. Una mañana, una de ellas me dijo: se te ve liviana, como si no llevaras nada en la espalda. Es que por fin solté, respondí sin pensarlo. Y era cierto. Esa noche, ya en casa, me serví un vaso de vino y escribí en mi agenda: no siempre se necesita justicia. A veces, alcanza con decidir no repetir el daño. Guardé la agenda en la mesita de luz. Apagué la lámpara. Cerré los ojos. Y dormí con una certeza que ya no necesitaba confirmación. No era mi deber volver a ser útil. No era mi tarea educarlos como adultos. No era mi rol aguantar por el bien de nadie. Por primera vez, había tomado una decisión en la que nadie más tenía voto. El jardín no era grande. 3 metros de largo, tal vez un poco más. Pero me alcanzaba. En los primeros días, lo había visto como un espacio vacío. Tierra dura, raíces secas, ramas viejas. Como si nadie antes se hubiera detenido a cuidarlo. Ahora, meses después, era distinto. Había colores. Flores que no conocía por nombre, pero que florecían igual. Aromas suaves. Pequeños brotes. Algunas plantas que daban sombra en la tarde. Todas las mañanas, antes de cualquier otra cosa, salía con una taza de café y caminaba entre las macetas. Tocaba las hojas. Quitaba lo que sobraba. Regaba. No hablaba. No pensaba. Solo estaba. Era mi manera de hacer silencio, pero un silencio distinto al de antes. Este no era un silencio de cansancio o dolor.
Era un silencio lleno, propio, elegido. Una mañana de otoño, encontré una mariposa posada sobre una flor. Me quedé quieta, sin moverme. No era la primera que veía en la vida, pero sí la primera que parecía no querer irse. Y pensé, qué curioso cómo algunas cosas se quedan sin que una las llame, mientras otras se van aunque una ruegue que se queden. Me senté en la silla del patio y observé. El sol tocaba apenas las plantas más altas. Pensé en mis hijos, no con enojo, no con tristeza, solo con distancia, como quien piensa en personas conocidas de otra vida. Desde la última vez que Mariana había aparecido en mi puerta, no hubo más contacto, tampoco de Daniel. El silencio se volvió mutuo y, con el tiempo, natural. Algunas veces, en los mercados, veía madres con hijos adultos. Compartían una bolsa, una conversación. A veces me dolía, pero no por lo que perdí, sino por lo que nunca existió. Porque lo que tuve con ellos no fue un vínculo, fue un contrato. Uno en el que yo daba todo, y ellos firmaban sin leer. Y cuando dejé de cumplir, me reclamaron como si les debiera algo. Una tarde, mientras acomodaba unos libros en la biblioteca del barrio, una mujer me preguntó si tenía hijos. Me tomó por sorpresa. Sí, dije. ¿Y los ves seguido? Preguntó con ternura. No, respondí. Pero estoy bien así. No necesito más explicación. Me ofreció un mate. Cambiamos de tema, y agradecí que no insistiera. En casa, seguí escribiendo en mi agenda. Pequeñas notas, cosas que aprendía con los días. No todas las pérdidas se lloran. Algunas se respiran. Estar sola no es trágico. Fingir que no lo estás, sí. Mi valor no depende de ser madre. Depende de haberme recuperado como mujer. Una noche, soñé que estaba en una estación de tren. Mis hijos me esperaban al final del andén, pero yo no subía. Me quedaba sentada, mirando pasar los vagones. Ellos no me llamaban, solo miraban. Y yo tampoco los llamaba, solo respiraba. Me desperté sin angustia, con calma, y entendí que no hacía falta volver. Había aprendido a no extrañar lo que dolía, a no romantizar el afecto condicionado, a no desear que quienes te lastiman cambien, porque hay cosas que no cambian. Y esperar también desgasta. Esa misma semana, una vecina me regaló unas semillas. Son resistentes, dijo. Aunque las descuides un poco, siempre vuelven a crecer. Las planté al día siguiente, al fondo del jardín, y me prometí algo. No dejaría que nadie volviera a pisar ese espacio sin cuidado, ni con los pies, ni con palabras. No más visitas sin aviso, no más disculpas a medias, no más permisos dados sin querer. Mi jardín era mío, mi paz era mía, mi historia también, y no necesitaba testigos para validarla. El día estaba nublado, pero no llovía. Era uno de esos días grises que no entristecen ni iluminan. Simplemente existen, como ciertos recuerdos, como ciertas decisiones. Habían pasado ya más de 6 meses desde la última vez que escuché sus voces. No era un conteo intencional, pero lo supe esa mañana cuando revisé una nota vieja en mi agenda y vi la fecha. No sentí nostalgia, sentí continuidad, como quien mide una distancia recorrida. Al mirar atrás, ve todo más claro. Había aprendido a vivir con mis propios ritmos. Ya no sentía la urgencia de justificarme. Nadie esperaba de mis respuestas. Nadie exigía mi tiempo, mi paciencia o mi perdón. Y ese silencio sostenido había hecho su trabajo. Me reconstruyó. Esa mañana recibí una carta certificada, sin remitente, pero reconocí la letra desde que vi el sobre. Era de Mariana. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa mientras preparaba el desayuno. No por desinterés. Solo necesitaba estar lista. La abrí cuando terminé de lavar los platos. Una hoja doblada en dos. Un texto breve, medido. Mamá, no sé cómo seguir. A veces siento que esto ya no tiene vuelta atrás. Me cuesta vivir con esta distancia, pero más me cuesta no entenderte. Si alguna vez querés hablar, estoy. Pero si no, también entiendo. Leí la carta una vez, después otra. No había manipulación, tampoco pedido de perdón. Solo un cierre abierto. Y eso, a su manera, era nuevo. La guardé en una caja junto con otros papeles que había decidido no tirar.
Esa carta no me dolía, pero tampoco me devolvía nada. Era apenas una señal de que, del otro lado, el eco había empezado a pesar. Esa tarde decidí cerrar algo más, no una puerta física, una interna. Fui al armario donde guardaba una carpeta vieja, la que tenía copias de documentos, fotos antiguas, recetas escritas a mano, tarjetas de cumpleaños de cuando los chicos eran chicos. La abrí por última vez. Toqué cada hoja. Algunas tenían manchas, otras marcas de lápiz. Todo eso, durante años, había sido parte de mi identidad, pero ahora ya no me representaba. Seleccioné algunas fotos, solo 3, una de mí con mis padres, otra yo sola con un vestido de flores, joven, en un día cualquiera, y una más reciente, en la biblioteca, rodeada de libros, con una sonrisa distinta, sin carga. El resto lo guardé en una caja. Cerré la tapa. Escribí afuera. Fin de una historia que no me define. La llevé al altillo. No la tiré, pero tampoco la dejé a mano. Ya no era parte de mi presente. Volví al jardín. Las plantas nuevas habían crecido más de lo que esperaba. Me senté a observar, y mientras acariciaba una hoja, pensé que este era el hogar que nunca supe que quería. Un lugar sin expectativas ajenas, sin gritos, sin ausencias disfrazadas de amor. Solo eso, quietud, elección, presencia. Esa noche, mientras acomodaba los platos limpios en la alacena, sonó el timbre. Una vez sola, precisa, como aquella tarde meses atrás. Fui hasta la puerta. No miré por la ventana. Simplemente no abrí. Esperé. El silencio volvió. Nadie insistió. No hubo más timbres. Solo pasos alejándose. Esa fue la última vez que tocaron mi puerta. Y no porque yo la cerrara con bronca, sino porque ya no había más nada que buscar de este lado. Al día siguiente escribí una última nota en mi agenda. Cerrar no es dejar fuera a otros. Es dejar de salir de mí para alcanzarlos. Guardé la agenda en la repisa. Me preparé un té. Me senté bajo el sol de otoño. No necesitaba decirle a nadie que estaba en paz, ni demostrarlo. Se notaba. Y eso bastaba. La última puerta estaba cerrada. Y, por primera vez, eso no significaba soledad. Significaba que, al fin, estaba adentro.